algunos lectores me preguntan sobre un argumento que parece haberse convertido en un argumento nuevo, el último para atacar al cristianismo, que es el hecho de, entre comillas, demostrar que antes de Cristo ya existían un sinnúmero de religiones que creían en cosas que creen los cristianos. Por ejemplo, la creencia ya en la religión egipcia de un dios que por compasión moría y resucitaba, o la creencia en el Medio Oriente de divinidades que efectivamente también desaparecían, eran enterradas y que luego, después de un tiempo, en la época de la cosecha, rompían el encierro y salían con vida nuevamente, ¿no? Esto podría ser, digamos, un equivalente de la resurrección. Y la argumentación de todos estos mitos que tienen, como, digamos así, como partes de cosas que el cristianismo sostiene, se pretende utilizar como argumento para demostrar que el cristianismo en realidad es una religión falsa y que lo único que es una especie de recalentado, de rejuntado de religiones o mitos que ya preexistían, ¿no? Y que en consecuencia el cristianismo no tiene nada de original y es solamente, ni siquiera una invención, es simplemente un conjunto de parches de mitos que ya existían. Vayamos por partes. En primer lugar, ¿existían estos mitos y leyendas que hablan de divinidades que mueren y que resucitan? Sí, por supuesto. Recientemente se ha popularizado un video en YouTube de un señor aburridísimo que habla incoherencias mencionando todos estos mitos, habla en inglés con una cuestión completamente monotónica. El video se llama Zeitgeist, es un término alemán que significa el espíritu de la época o el espíritu de nuestro tiempo, y que algunos se han tomado el esfuerzo de subtitular, de ponerlo en español, ¿no? Por si acaso, ese argumento es viejísimo. Este señor acaba de descubrir el pan, ¿no? Tremendo descubrimiento. Ya los racionalistas franceses, Renan, por ejemplo, argumentaban eso desde hace siglos, ¿no? Y en el siglo XVIII, tan temprano como el siglo XVIII, y especialmente en el siglo XIX, ya se hablaba y se argumentaba de cómo el cristianismo era en realidad una especie de parchado de mitos, ¿no? De existencia de mitos, de divinidades que morían y resucitaban. Efectivamente, en las subculturas agrarias, no solo en el Medio Oriente, yo le puedo mencionar a este señor aburrido del video de Zeitgeist 20 mitos más en las culturas centroeuropeas o nórdicas anteriores a Jesucristo, en el África. Basta leer una historia seria comparada de las religiones, como la de Mircea Eliade, que yo leí completita terminando la universidad, cuando terminé comunicaciones, porque quise hacer mi tesis sobre comunicación en el ámbito de las religiones, ¿no? Entonces, hay 20 mitos más. Efectivamente, una cantidad enorme de religiones en distintos continentes creen en divinidades que mueren y que resucitan, que van a la tierra, que bajan a los abismos, que bajan al Averno, que bajan al infierno, que descienden a los infiernos, como decimos nosotros de Jesucristo, y que regresan. Es más, cuando los españoles llegaron a América, una de las cosas que se sorprendieron era que, por ejemplo, los incas tuvieran unas ceremonias en las cuales una vez al año sacrificaban una llama y mojaban en su sangre una especie de hostia de pan en forma de disco solar redondo, es decir, como una hostia, hecha de maíz en la sangre de esta llama como un acto redentor. Con lo cual se podría decir que la Eucaristía es una invención, pero claro, no lo pueden decir porque esto sucedió recién pues en los siglos XVI y XVII, ¿no? O sea, ya tenía el cristianismo 15, 16, 17 siglos, ¿no? Justamente la existencia de todas estas de todos estos mitos y estas leyendas de divinidades que resucitan, de divinidades que entregan su propio cuerpo para ser consumido para el bien de los hombres, etc.,
demuestran que el cristianismo es falso y es una impostación y una juntura, una mixtura de todos estos mitos? Absolutamente no. El cristianismo tiene una novedad absolutamente radical. Todos estos mitos creían que estas divinidades constantemente morían. Y hasta la venida del cristianismo,